Hola y bienvenidas, bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en una perspectiva realmente interesante y la verdad llena de tensión sobre el mercado estadounidense actual. Tenemos en nuestras manos un análisis bastante reciente de Jesús Navarrete sobre el índice Dow Jones 30. Es de finales de septiembre de 2025 y bueno, presenta un dilema fascinante. Exactamente. Lo que atrapa de inmediato, yo creo, en el análisis de Navarrete es esa dualidad, ¿no? Por un lado, identifica señales técnicas que llegaron a mostrar una euforia considerable. El índice rompió máximos históricos, superando los 46.400 puntos, en un proceso que él mismo describe como escalonamiento. O sea, una subida gradual, digamos, paso a paso. Claro, eso suena como una señal alcista bastante clara, ¿no? Pero, y aquí viene el choque, el mismo Navarrete expone una visión macroeconómica y política, pues muy sombría. Sí, Habla de un deterioro económico que se siente, que es palpable, de desconfianza hacia las cifras oficiales de inflación, menciona ejemplos cotidianos, ¿no? Como el precio de los mangos o el café. claro, la inflación que uno ve en la calle, no la oficial. Exacto. Y también una caída en las ofertas de empleo. Y un punto que me parece crucial que añade es la alerta sobre el riesgo de bail-ins bancarios. Y esto es importante entenderlo, ¿no? A diferencia de los bailouts de 2008, donde se usó dinero público para rescatar bancos, los bail-ins implican que los propios depositantes, o bueno, tenedores de bonos, podrían tener que absorber pérdidas si un banco quiebra. Uf, eso es un escenario muy distinto. Totalmente. Y esta preocupación fundamental, pues, inclina a Navarrete hacia una postura mucho más cautelosa, incluso bajista, diría yo. Entonces, a ver, ¿cómo navega Navarrete esta contradicción entre una técnica que casi gritaba compra y un panorama fundamental que susurraba cuidado? Bueno, mira, inicialmente, su enfoque técnico se apoyó mucho en herramientas cuantitativas, como su famoso calculador Milton. Ajá. Según su análisis, este indicador, que básicamente calcula probabilidades alcistas o bajistas basándose en patrones históricos, bueno, llegó a marcar una probabilidad alcista extraordinaria, del 98%. 98%. Es altísimo. Altísimo. Y esto coincidía justo con los récords del índice. Parecía una confirmación sólida, muy sólida. Además, recuerda que desde 2009, el índice no ha permanecido mucho tiempo por debajo de la EMA 200, esa media móvil exponencial clave para tendencias largas. Cierto, la EMA 200 suele ser un soporte importante. Exacto, sugiriendo que, históricamente al menos, las caídas han sido más bien oportunidades de compra. Entendido. Datos técnicos fuertes, tendencia histórica de soporte. Pero entonces, algo cambió drásticamente. ¿Qué fue lo que pasó? El punto de inflexión, según detalla el propio Navarrete en su análisis, fue la reacción del mercado tras el anuncio de la Reserva Federal el 17 de septiembre. Hubo una caída, bueno, muy violenta. Claro. Y aquí está lo interesante. Aunque su calculador Milton todavía daba una alta probabilidad alcista para el día siguiente, Navarrete decidió priorizar la lectura de cómo cayó el mercado. O sea, no solo qué pasó, sino la forma en que pasó. Exacto. La forma de esa caída le pareció una señal de debilidad subyacente, algo que los números puros aún no reflejaban del todo. Lo compara incluso con la sensación previa a picos importantes como el de 2008. Eso es clave. Implica que la interpretación, la experiencia del analista sobre el contexto y la acción del precio puede en momentos críticos pesar más que una herramienta cuantitativa. Incluso una propia, ¿no? Justo. Es el juicio humano superponiéndose, digamos, al algoritmo. ¿Y cómo se reflejó eso después en sus propios indicadores? Pues mira, el análisis de Jesús Navarrete detalla cómo, poco después, su propio calculador Milton empezó a reflejar ese cambio. La probabilidad alcista se desplomó. De ese 98% inicial, bajó primero a 51% y luego a 41%. Una caída brutal en la probabilidad. Y Navarrete interpretó esto no como una señal neutral, sino como un claro agotamiento de la tendencia alcista. Esto, claro, reforzó su visión fundamentalmente bajista y lo llevó a mantener cerca del 75% de su portafolio en posiciones cortas, o sea, apostando por una caída. 75% en corto. Es una posición fuerte. Y para dar más peso a sus temores macro, además de los ejemplos de inflación cotidiana que ya mencionamos, Sí, también menciona otros indicadores. habla de una rotación inusualmente larga del indicador parabólico, ¿verdad?
que es una herramienta que busca señalar posibles giros en la tendencia. Así es, estuvo 30 días sin girar antes de hacerlo, lo que él interpreta como que el mercado estaba, en sus palabras, bien cocinado. O sea, listo para una corrección. Bien cocinado, me gusta la expresión. Sí, es gráfica. De hecho, su pronóstico más reciente basado en el calculador Milton, justo en el momento de este análisis, mostraba un 49% de probabilidad para largos. Que él considera no recomendable, por debajo del 50%. Exacto. Y un 51% para cortos, sugiriendo que cualquier repunte alcista sería para él una oportunidad para vender o posicionarse a la baja. Entonces, al final, ¿qué nos llevamos de este análisis de Jesús Navarrete? No parece ofrecer una respuesta simple de compra o vende, ¿verdad? No, para nada. Más que una predicción certera, lo que nos ofrece es un estudio de caso fascinante sobre esa tensión constante. La tensión entre señales técnicas, que pueden ser muy optimistas, ¿eh? Como ese 98% inicial. Claro. Y por otro lado, un análisis fundamental y contextual que advierte de riesgos profundos. Pone sobre la mesa el desafío de reconciliar datos que parecen apuntar en direcciones opuestas. Y como la interpretación del momento, apoyada en la historia, se vuelve, pues, crucial. Y el mismo Navarrete subraya algo importante, ¿no? Que el objetivo no es siempre tener la razón absoluta, sino entender a fondo el entorno al que se enfrenta un operador. Exacto. Dice que muchos pierden precisamente por no comprender ese contexto. Lo cual nos deja con una reflexión interesante, yo creo, muy ligada a esa mirada histórica que propone Navarrete. A ver, En un entorno tan incierto como el que él describe, lleno de ecos del pasado, como 2008, y advertencias macroeconómicas fuertes, ¿qué tanto peso deberíamos darle a esas señales de alarma frente a indicadores técnicos que, tal vez solo temporalmente, aún muestren fortaleza? es una pregunta vital, ¿no? Para cualquiera que esté navegando los mercados hoy en día. Una tensión constante. Una pregunta esencial, sin duda.